por eso ha sido retratado desde distintos puntos de vista por el séptimo arte, en diversas películas o series, historias que se cuentan como ficción, pero tienen mucho nexo con la realidad. Y vamos a hablar justamente de ese tema que puede servir como una recomendación para que usted entienda mucho más el ámbito religioso que estamos viviendo hoy día. Bueno, más allá de las recomendaciones que hemos hecho a lo largo de esta semana, está aquí con nosotros Eduardo Grisanti, él es periodista de cine y justamente vamos a hablar de algunas de las películas donde podemos ver reflejado tanto al Papa Francisco o lo que sucede en el momento del cónclave. Bienvenido a La Tisana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como tú bien dices, esta película que se estrenó el año pasado, Cónclave, si bien no retrata específicamente al Papa Francisco ni tiene personajes reales, es una historia de ficción, pero bueno, engloba este procedimiento conocido como el cónclave que para muchas personas causa demasiado misterio, porque solamente alrededor de 135 personas, que son los cardenales del Colegio Cardenalicio, son los únicos enterados de lo que pasa en estos días durante el cónclave. El resto del mundo lo ve en la televisión y especulamos sobre lo que puede pasar allí, ¿no? Entonces hay muchísimo misterio de cierta forma de lo que acontece dentro de esas paredes de la Capilla Sixtina y bueno, por eso estoy aquí para hablar con ustedes de esta película tan maravillosa. A ver, antes de esta película teníamos idea, había conocimiento de lo que ocurría dentro de este proceso con llave. Había una idea en documentales, pero una película que lo retratara de esta manera, podríamos decir que esta es la primera. Mire, yo creo que sí, porque obviamente al tratarse del tema central de la película, obviamente tienes demasiadas aristas, ¿no? Porque no solamente el cónclave empieza cuando cierran estas puertas, sino todas estas conversaciones previas que tienen cada cardenal. Entonces, en esta película vemos que hay, de cierta forma, como facciones dentro de la iglesia, aunque muchos miembros de la iglesia católica han dicho que no es tal cual como una guerra política, sí hay como ciertos bandos, ¿no? Entonces esta película trata de polarizarlo un poquito más por temas de ficción, entonces vemos que hay cardenales un poco más extremistas, unos más de centro, entonces esta película tiene como este debate también como político, de cierta forma, ideológico, que lo hace mucho más apasionante. Tú sabes que cuando ves la película, y parece mentira, yo la vi antes de que ocurriera todo lo del Papa, me chocó, porque aparte, claro, me enteré mucho de la historia de lo que realmente el Vaticano puede ser como proceso, ¿no? Claro. Incluso hablaba del protagonismo que Francisco le da a las madres, y en la película se ve reflejado cuando ella toma la voz de autoridad en el momento de que ellos no se ponen de acuerdo, porque había pues ciertas, digamos, continentes. Bueno, tú eres asiático, yo soy, somos españoles, los italianos. Entonces, cuando te pones a ver todo esto, habla un poco de lo que realmente pasa adentro y que mucha gente no tiene la posibilidad por X o Y de ver lo que pasa dentro de la Capilla Sixtina, incluso visualizarla. Y acá en esta película hacen como una adaptación de lo que ocurre y visualmente cómo se ve. Y eso es lo que ha traído también mucha controversia, porque, bueno, fíjate que ellos tienen 4 días de votaciones o 3 días de votaciones. Y eso habla de lo que ellos pueden tener como, digamos, quizá doble o triple o no la misma conclusión. Fíjate que incluso cuando pasa y escogen al cardenal, hace el mismo cuestionario, le pregunta, ¿estás dispuesto a recibirlo? ¿Te parece? Y ves el miedo que puede tener ese sucesor al momento de aceptar un papel tan importante. Claro. No, y yo siento que es como, de cierta forma, un privilegio tener esta película tan reciente, porque aborda temas que están pasando en la sociedad actualmente, como el rol de la mujer en la iglesia, sí, el rol y, bueno, el abrazo que puede dar a la iglesia a las personas LGBTQ+. Entonces tiene muchos temas que aborda esta película que son muy actuales. Al estrenarse el año pasado, todo el tema de las personas transgéneros, intersex, obviamente es muy, muy curioso que esté pasando y obviamente eso es lo que va a pasar estos días en el cónclave. Son temas que están en el tapete y todo el mundo está hablando de estos temas. claro. Y otra película que tienen que ver es la de los dos papas. Lo estuve diciendo al inicio del programa, tuve la oportunidad de verla ayer. Esta sí es a través de Netflix, porque la de Cónclave está en Prime Video y realmente me parece que es una imagen que no hemos visto ni de Benedicto ni del Papa Francisco, y hace que el Papa Benedicto tú puedas entender un poco más su personalidad, que no es tan frío en el fondo, y también puedes entender de dónde viene toda esta parte liberal, si podemos decirlo así, del Papa Francisco. Entonces yo creo que es importante conocerlos a los dos, más allá de lo que podemos ver en las noticias o a través de las redes sociales.
Claro, no, yo siento que esta película tiene un valor importantísimo porque humanizamos a los dos papas. Muchas personas cuando eligieron a Francisco decían que iba a ser el papa que iba a revolucionar la iglesia, que tenía un pensamiento como bastante contrario a lo que tenían los otros papas, pero de cierta forma vemos que Benedicto también lo tuvo, porque renunciar y dar ese paso después de cientos de siglos también como tiene de que... 700 años. Tiene que tener como un carácter bastante revolucionario, decir, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo como papa, o yo siento que otra persona lo puede hacer mejor, voy a tomar un paso atrás para que otra persona venga más adaptada a estos tiempos. Y eso tiene que, bueno, ser también valorado muchísimo. Claro, y tantos escándalos, ¿no? Que Exacto. hubo en ese justo momento, yo creo que lo empujaron a renunciar en parte de lo que él decía en la película, este personaje, ¿no? Era que esa era definitivamente su decisión por el bien de la iglesia. Entonces, más allá de pensar en él como la autoridad máxima, dijo, mira, yo creo que tengo que apartarme porque esto está afectando a todo el Vaticano y a la iglesia a nivel mundial. Tiene que venir alguien un poco más fresco. Él sabía lo que era el Papa Francisco. Claro. Y tomando en cuenta estas dos películas, vemos que el Papa sí puede tener influencia según lo que diga, lo que converse con los otros cardenales sobre el próximo Papa. Claro. En este caso yo creo que fue así, en el caso de la elección de Francisco, ahí hubo una incidencia de Benedicto. De hecho, como lo vimos en la película de Cónclave, el Papa muchas veces es el que escoge a estos cardenales. Por ejemplo, no sé si es el porcentaje como 60% de los cardenales actuales que van a estar en este cónclave fueron escogidos por Francisco. Sí. Entonces, de cierta forma, tú ves que el Papa está velando por su visión de iglesia en el próximo cónclave. Él asumo que habrá dicho, mira, yo quiero que la iglesia vaya por este rumbo, voy de cierta forma a escoger a estos cardenales para que la iglesia siga con el camino que ya he tomado, ¿no? Que es apostando por la apertura a muchísimos temas, y yo creo que las dos películas lo abordan muy, muy bien. Bueno, Cónclave tiene la capacidad como obra cinematográfica de mostrarnos cierta lucha de poder que existe dentro del Vaticano como tal. Hay personas que todavía no han entendido que el Vaticano es un Estado, de hecho es el Estado más pequeño conformado, y como Estado tiene cierta influencia en asuntos políticos, bélicos, sociales a nivel mundial. Claro. Esta película, tú como experto de cine, ¿crees que sí muestra un poco ese rol de poder del Vaticano y cómo dentro hay pues esas fracciones que intentan imponerse sobre otras? Mire, yo creo que sí, obviamente hay mucha ficción de por medio. Yo estaba viendo entrevistas sobre personas cercanas a la iglesia, qué opinaban de esta película. Muchos de ellos dicen como que, ok, mantienen mucho paralelismo con los datos como duros que acontecen allí, pero hay que recordar, ellos dicen que este procedimiento está el Espíritu Santo de por medio. Okay. Entonces, obviamente, vamos a tratarlo de verlo del punto de vista sobrenatural, pero también del punto de vista, como dices tú, político. Es un procedimiento político, obviamente también religioso, espiritual, pero están todos estos factores en juego. No hay que olvidarlo. Yo creo que la película nos lo muestra bastante bien. Claro, y de hecho, fíjate, para atajar eso, tú hablas de la parte espiritual y que el Espíritu Santo está presente en este proceso, y para los católicos, de hecho, para el Vaticano como tal, esto podría tener casi que el 100%, o así se muestra, el 100% del peso en la decisión. Es decir, los cardenales eligen, pero al final es la decisión del Espíritu Santo, es la decisión de Dios al final. Es lo que contempla la fe católica en este procedimiento. Mira, y fíjate que los cardenales influyen también en sus propias decisiones, porque en la película también pasa. Incluso, fíjate que cuando te pones a ver parte de lo que es la historia del Vaticano, hay un cardenal que es elegido recientemente, muy joven, y en la película aparece alguien mexicano, muy joven, en el cual escogen como papa. Entonces creo que puede tener relación, porque mucha gente lo ha diferenciado de que, pero ya va, ¿será que esto iba a pasar, ya estaba pronosticado? ¿Será que es algo que es una profecía que tenía que pasar así? Y parte de lo que ves, desde el momento que sellan la habitación, es como lo hacen en la vida real. Sí, no, me llama mucho la atención lo que comentas, porque de hecho ahorita en redes sociales están poniendo paralelismos de escenas de la película con lo que están transmitiendo los medios del Vaticano, sobre todo eso, claro, cuando cierran la habitación. Incluso estaba viendo ayer una noticia de un cardenal que el Papa Francisco le dio de baja por motivos de conflictos de intereses económicos en el Vaticano, y este cardenal estaba pidiendo involucrarse al cónclave como uno más. Entonces vemos como que, wow, esto lo vimos en la película, tiene mucho paralelismo y mucha relación con lo que fíjate que lo mandaron a investigar, y casi los mismos hechos por el cual fue expulsado del Vaticano, en la película está tratado también. Y son cosas que pasan bajo. Pero esto no es casualidad. Yo creo que al final una obra cinematográfica lleva un estudio muy profundo detrás. Sí. Un director como este, que incluso estuvo nominado por su película, hay un estudio profundo detrás de investigación. Claro, no, y hay que entender que esta película ganó el premio Oscar al mejor guión adaptado. Esta película está inspirada en un libro, pero obviamente al tú
retratar estos tiempos, tienes que adaptarte a las circunstancias actuales de la iglesia. Por ¿Y cuáles son los supuesto. temas de la iglesia? El rol de la mujer, todo el tema de los Vatican Papers y todos estos papeles de corrupción, muchas otras cosas, y la Abusos. película lo aborda muy, muy bien. Bueno, obviamente tras la película siempre hay una investigación de fondo y saca todos estos temas, que es una profecía al estilo de los Simpsons. Mira, a lo mejor no, simplemente como está esa investigación hecha tan profundamente, lo plasma en la película y bueno, luego nosotros nos vamos enterando poco a poco cuando realmente esas cosas surgen. Mira, fue muy provechosa esta conversación, obviamente espero que ustedes se animen a ver algunas de estas películas para entender un poco más lo que está pasando y lo que va a pasar. Todavía el cónclave no ha iniciado, no tenemos exactamente la fecha de cuándo será, pero obviamente es algo que nos llena de misterio y de mucha expectativa. Muchas gracias, tus redes sociales. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mis redes sociales, @sinestesiag. Voy a estar recomendando películas, obviamente, relacionadas a este tema, pero siempre recuerden que, como es una película, hay ficción. Hay cierta fantasía, véanlo como tal, no lo vean como que es algo apegado a la realidad, sino más bien como es ficción. Voy a entender este punto de vista de este director o de este documentalista, pero eso, véanlo bajo esa perspectiva. No, y sigan a Eduardo también porque les cuento que en mayo vienen nuevos estrenos, películas grandes, grandes producciones blockbusters, así que pueden recibir alguna buena recomendación de su parte. Muchísimas gracias. Gracias Nosotros a ustedes. también, como @latizianasgb, seguimos disfrutando de este contenido al regreso. Jesús Conde va a estar hablando también de la parte musical, siendo el Papa Francisco también muy Amante allegado, del tango. amante del tango. Vamos a Sí. conocer un poco más de eso.